Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todas aquellas personas que se conectan a través de la señal del Tren 10 y de violencia intrafamiliar. Realmente, pues, muy contento, primeramente con Dios Todopoderoso, por permitirnos estar vivos, pues, otro día más. Gracias por permitirnos compartir con nuestros seres queridos, pero también muchísimas gracias por este programa, a través del cual, pues, hemos traído muchísima bendición a todas aquellas personas que nos ven en vivo o que nos verán en diferido, ya bien sea en la plataforma del Tren 10 o en la plataforma de violencia intrafamiliar. Bueno, hoy es lunes festivo acá en Colombia, para los que nos ven fuera de este hermoso país. No digo mi país porque soy venezolano, para los que no saben. Y de una u otra manera, pues acá en Colombia el lunes festivo obviamente pues no se elabora, así que bueno, hoy es un día de descanso, pero aquí estamos presentes en su programa Violencia Intrafamiliar y tenemos unos invitados muy especiales. Ellos están, si no me equivoco, ahorita me corrigen, en la ciudad de Bogotá. Se trata de dos estudiantes, Michael Leonardo Serrano, él es estudiante de Ciencias Políticas y Economía, y la señorita Sara Prada, ya estudiante de Comunicaciones y Cosmovisión. Muchachos, muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. La claridad, estamos en Medellín. Ah, caramba, listo. Sí. Excelente. Hola, buenos días. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto, claro que sí. Realmente, bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a Edgardo Kraus, de Argentina. A través de él fue que conseguimos el contacto con Michael y con Sara. Y bueno, realmente pues estamos muy contentos. De una u otra manera, pues es importante destacar el hecho que nosotros en Violencia Intrafamiliar, el Tren 10, nos gusta muchísimo hablar con personas jóvenes. No es que las personas adultas no tengan nada que ofrecer o no tengamos nada que ofrecer, tenemos mucho que ofrecer, pero me gusta escuchar ideas nuevas, de una otra manera la visión de la juventud. Ustedes se ven bastante jóvenes, ¿qué edad tienen, por favor? Tenemos 20 años, los dos. 20 años, wow, excelente. Sí. Y ambos estudiando en la universidad. ¿En qué universidad, por favor? Sara está estudiando en la Universidad de las Naciones y yo estoy estudiando también en esa misma universidad, pero aparte en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional. Excelente, muy bien. Y bueno, el tema del día de hoy es la Biblia habla de gobierno civil. Me llamó la atención ese tema. A ver, de una manera, ¿por qué el tema? A ver, ¿por qué ese tema? La Biblia habla, perdón, en sentido de pregunta, ¿la Biblia habla de gobierno civil? Así es una importante pregunta en tiempos donde se está hablando de elecciones, de política. Mañana son las elecciones de Estados Unidos y es relevante empezar a preguntarnos qué dice la Biblia sobre los temas de gobierno civil y entender que la Biblia no es un libro religioso o que solamente utilizan los sacerdotes o los pastores, sino que es un libro que trae una serie de principios que ayudan a comprender cómo se manejan los asuntos en la sociedad. Y uno de esos grandes asuntos, de esas grandes áreas, es el gobierno civil. Y la respuesta sería un sí con un argumento desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se nos muestra el gobierno de los hombres y la relación de Dios con los hombres y de qué forma Dios plantea una manera de gobernar, pero los hombres plantean otras maneras de gobernar y empiezan esas disputas entre de qué forma deberíamos como seres humanos establecer un orden social que nos lleve a una mejor sociedad. Y creo que ese propósito se va desarrollando durante toda la Biblia, así que eso es algo que tenemos que comunicar, que en la Biblia se habla de gobierno civil. Bueno, bien interesante lo que dices, Michael, pero bueno, primero vamos a algo muy importante. De una u otra manera, pues para una persona que cree en la Biblia, pues este programa dirá, wow, van a hablar de gobierno civil y la Biblia, excelente, pero ¿cómo hacemos con los no creyentes? De una u otra manera, pues una persona que no crea pues en la Biblia, en fin, ¿cómo hacemos para poder hacerle entender a esa persona que hay una directriz y que de una u otra manera, pues es importante que la siga? Claro que sí, es algo importante lo que mencionas y si bien hay cierto grupo de personas que ven en la Biblia autoridad sobre lo que allí dice, muchas de las tendencias de pensamiento contemporáneo de alguna manera le quitan la legitimidad a la Biblia, pero algo que tenemos que entender todas las personas, cristianos y no cristianos,
creyentes y no creyentes, es que la Biblia es el fundamento de la sociedad democrática y de la república que hoy en día se lleva desarrollando por bastantes años en América. Y bajo ese entendimiento podemos avanzar en una comprensión mucho más específica de por qué es necesario entender sus principios, porque nos compete a todos, independientemente de lo que creamos. La Biblia es el fundamento de la sociedad democrática. Ahondemos en ese punto, por favor. ¿Cómo lo sustentas, por favor? Claro que sí, si te fijas, por mucho tiempo en la Edad Media, la Iglesia Católica llegó a apoderarse del control del Estado, pero también de la Iglesia. Y en esa apoderarse del control del Estado y de la Iglesia impedía que las personas conocieran la Biblia a profundidad. Y fue en la Reforma Protestante, por allá en 1517, cuando varios reformadores en primer lugar pionerados por Martín Lutero, pero ya se venía haciendo un proceso anterior con diferentes personas en Inglaterra que estaban teniendo el deseo y la carga de llevar la Biblia a los hogares. Entonces la iglesia preponderante en la época no llegaba a comunicar la Biblia en su máxima expresión, o sea, la gente no la leía y por eso llegaba a llegar a ser manipulable. Entonces las personas empezaron a leerla y cuando se empiezan a dar cuenta que, por ejemplo, en Génesis se nos habla del gobierno civil y de que el hombre puede gobernar al hombre, y no solamente eso, sino que más adelante con la historia de Moisés se nos habla de la descentralización de poderes, vamos a empezar a comprender a profundidad cómo se empiezan a gestar las primeras sociedades republicanas, incluso diría más que democráticas, republicanas, porque la democracia es el método que usa la república para sostener la ley civil. Y la ley civil es algo que defiende la Biblia, incluso en Romanos 13 se nos habla de ello, de que debemos respetar las autoridades y que la espada es empuñada por el Estado o por el gobierno civil. Entonces, ese tipo de cosas fundamentan lo que conocemos hoy por sociedad republicana, que utiliza como método la democracia para llevar al poder político a una serie de representantes. Y eso es algo que la Biblia estuvo hablando incluso mucho antes de lo que la democracia griega planteaba con Platón o con Aristóteles en la época de la filosofía en Atenas. Entonces, eso es algo que hay que comprender y que puede ser la base para presentar lo que hoy entendemos por política, por gobierno civil, por asuntos públicos, por administración pública, y en general todo lo relacionado con esto. Interesante, porque todo el mundo habla de que la democracia, su inicio fue, obviamente, pues en la cultura griega, la cultura romana, que de ahí viene todo eso. Sin embargo, tú hablas acerca de que mucho antes de eso en la Biblia, pues se establece. Interesantísimo. ¿Cómo hacemos? Otra preguntita un poquitico picante. Hay personas que no logran hacer una simbiosis o no logran fusionar religión con política o fe con política. ¿Cómo hacemos allí con esas personas que dicen que ni un sacerdote, ni un pastor, ni nada que tenga que ver con religión se tiene que meter en política? ¿Cómo hacemos allí? Bueno, yo creo que para responder a esta pregunta, primero nosotros debemos entender cuál es la diferencia entre Estado e Iglesia. Entonces, si bien la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla del gobierno civil, de hecho Jesús, los apóstoles también se encargaron de confirmar el tema, la Biblia también deja claro de quién era el papel del gobierno civil. Entonces, hay una confusión hoy en día de quién debería tener el gobierno civil. ¿Será que un pastor debería también ser un presidente, por ejemplo? Pero la Biblia deja claro que cada uno tiene roles diferentes en la sociedad. Entonces, si bien todos tenemos un propósito en la vida, no puede ser mezclado, por ejemplo, el hecho de que yo sea presidente y al mismo tiempo sea pastora. ¿Por qué? Porque no puedo ejercer las dos jurisdicciones al tiempo y porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, un pastor tiene su llamado pastoral y debe ser encargado y debe rendir cuentas por ese llamado que tiene. Pero un presidente también tiene un llamado y debe rendir cuentas por ese llamado porque no puede como usurpar la jurisdicción que tendría la iglesia.
Entonces, por eso hay una división entre Estado e Iglesia. La Iglesia debe ser la encargada de disipular a los nuevos gobernantes, pero estos nuevos gobernantes deben entender cuál es su rol en la sociedad sin usurpar la jurisdicción de la Iglesia. Entonces, de manera concreta, entonces un pastor no debería de una otra manera pues interesarse en lo que es un cargo público, ya bien sea en el Congreso, presidente, alcalde, según lo que entiendo de ustedes. Un pastor debería interesarse en educar a los miembros de su iglesia en la participación política, independientemente de lo que cada miembro de la iglesia quiere elegir. Y esto no solamente es una labor del pastor, incluso los diferentes tipos de personas que están relacionadas con la iglesia lo deben hacer, pero debe comprender que la participación es por parte de sus miembros, no de él mismo, porque empezando no le va a alcanzar la vida para encargarse de administrar su iglesia y mucho menos de los asuntos del gobierno civil. Entonces, ese es el argumento. No es que los cristianos no participen en política, porque la invitación es a que lo hagan y que lo hagan demasiado y con cosmovisión, pero sí la invitación es a que aquellos que tienen un rol específico se encarguen del rol en el que están y no empiecen a jugar con los dos, porque posiblemente van a tener el riesgo de caer en la tentación de controlarlo todo, y ese no es el objetivo, porque el gobierno civil tiene que ser limitado. Listo. Ahondemos en ese puntico. Un cristiano puede de alguna manera aspirar a un cargo público para hacerlo con cosmovisión, para las personas que no saben qué es cosmovisión. Bueno, cosmovisión viene de la palabra cosmos y visión, entonces es la forma en que tú ves el mundo. Eso significa la palabra cosmovisión y lo que implica es todo tu sistema de creencias, toda la raíz que tú tienes en cuanto a una forma de actuar. Entonces, cada una de nuestras formas de actuar vienen de un pensamiento y eso quiere decir una cosmovisión. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cosmovisión para hacer tareas del hogar, tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes formas de sistemas de creencias para hacer las cosas. Entonces a esto nos referimos con cosmovisión. Cuando hablamos de que en el gobierno civil debe haber una cosmovisión bíblica, debe haber un entendimiento correcto del rol del gobierno civil. Y para hablar acerca de cuál es el rol del gobierno civil, primero tenemos que entonces decir, ¿para qué está el gobierno civil? Y Tomás, yo quiero dejar claro que el propósito del gobierno civil es proteger tres cosas: la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, cuando nosotros entendemos este rol del gobierno civil, vamos a poder actuar conforme a lo que el gobierno debe hacer. Solamente debe limitarse a hacer eso, proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de un individuo. Excelente. Un gobierno debe interesarse o enfocarse en proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Muchachos, ¿cómo hacemos? Y sigo con las preguntas picantes. ¿Cómo hacemos con los malos testimonios de algunos cristianos en el ámbito público? Porque los hay, y yo pienso que como seres humanos siempre los van a ver, pero hay personas que ustedes saben que toman un ejemplo y generalizan y satanizan a todos por igual. ¿Cómo hacemos allí? Ahí hay que entender lo que Sara nos comentaba hace un momento, y es: hay un polo a tierra, y el polo a tierra es la cosmovisión bíblica. Es básicamente, y en palabras sencillas, interpretar el mundo a la luz de lo que la Biblia plantea. Y en el caso del gobierno civil, lograr que los principios que allí se encuentran, volverlos política pública. Por eso la razón de que el gobierno civil se encargue de defender las tres áreas que habló Sara hace un momento: la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, cuando se comprende eso, empezamos a analizar los actos de cristianos y no cristianos a la luz de lo que allí se plantea. Y podemos empezar a ser críticos aún con los que dicen tener cosmovisión bíblica, pero a la hora de ejercer el asunto público, a la hora de estar, no sé, en un Congreso de la República, en una alcaldía, en un consejo municipal, en una asamblea departamental, pueden decir que son cristianos de discurso, o pueden decir que tienen cosmovisión bíblica en el discurso, pero cuando lo analizamos objetivamente con estos principios que nos acaba de decir Sara, pues nos vamos a empezar a dar cuenta qué tanto de lo que dicen es cierto y qué tanta coherencia está manteniéndose a la hora de aplicar estos principios en su ejercicio político. Entonces, la invitación es a que no nos quedemos con lo que ocurre en las acciones de estas personas
que diciendo ser cristianas no lo son y diciendo tener cosmovisión bíblica no la aplican, sino que podamos interesarnos en el estudiar la cosmovisión bíblica por nosotros mismos. Porque es que a veces las personas se desentienden de los asuntos políticos y le delegan todo a los gobernantes. Y esto es un asunto de todos los ciudadanos. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, vamos a decir, uy, esta persona puede decir mucho que es cristiano, puede decir mucho que tiene cosmovisión bíblica, pero realmente no lo está haciendo a la luz de lo que se está hablando en la Biblia. Entonces, creo que eso nos puede ayudar a nosotros a enfocarnos en qué tenemos que hacer y cómo podemos tener un proceso crítico o una mirada crítica de aquellos que aún dicen ser cristianos, pero realmente no lo aplican. Y eso aplica para todas las áreas de la sociedad, valga la redundancia de la aplicación. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes participen más en política? ¿Ustedes que son jóvenes perciben que los jóvenes están participando de manera más activa o hay como un declive en la participación? De hecho, no estoy al tanto, no sé si ustedes tienen las estadísticas de la participación de la juventud en las últimas elecciones acá en Colombia. Bueno, Tomás, la verdad, la juventud está participando en política. Eso es algo que uno podría ver como algo importante, algo positivo. Sin embargo, el asunto no se queda simplemente en la participación por la participación. Alguna vez escuchaba en la universidad una frase muy importante que es el poder para qué, ¿cierto? Siempre hay que preguntarnos eso, el poder para qué. ¿Por qué esa necesidad de llegar allá? Y cuando vemos qué hay detrás de toda esta participación política juvenil en nuestros días, lamentablemente encontramos que no hay un conocimiento, número uno, de lo que es el Estado, pero número dos, y no menos importante, de con qué principios están llegando a esa participación política. Entonces, a veces se comprende como importante que entre mayor participación política juvenil, pues mayor beneficios van a haber en la sociedad. Y convertimos a los jóvenes, y lo digo como joven, como en ciertos mesías que se levantan en medio de la sociedad, pero que realmente, como han sido educados por padres que no han estado, como han sido educados por filosofías que en la universidad les brindan, que no se aterrizan a las necesidades reales de la sociedad en este momento, porque lo que hoy en la universidad estatal o universidad pública se menciona es un incremento mayoritario de lo que es el Estado. O sea, entre más Estado la sociedad supuestamente va a estar mejor, pero realmente no es así, que es el argumento que venimos trabajando en las razones de por qué la Biblia habla de gobierno civil. Entonces, sí hay participación política, Tomás, eso es algo que se viene evidenciando en las últimas elecciones, por eso vemos gobernantes como Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín, Jorge Iván Ospina en Cali, que son gobernantes que llegaron al poder gracias a jóvenes de 18 a 24 años. Pero el punto es, estos jóvenes no están razonando a la luz de algo que les permita comprender la necesidad real y de lo que se requiere en estos momentos. Entonces, las marchas y las movilizaciones que en muchas ocasiones escuchamos por medios de comunicación, las debemos poner también a la luz de la crítica y empezar a razonar qué tanto de lo que se nos dice allí es cierto y qué tanto como jóvenes debemos seguir ese tipo de participación, porque la participación política es un escenario donde nos podemos encontrar a conversar, pero tenemos que tener unos principios absolutos como la ley moral que plantea claramente la Biblia para poder argumentar qué sociedad queremos en Colombia y qué proyectos de ley, qué proyectos de acuerdo, de ordenanza vamos a estar aprobando en los próximos 5, 10 o 20 años. Y ahí la participación política joven es necesaria, pero debe tener cosmovisión bíblica. Listo, cosmovisión bíblica, de verdad que suena muy bien, pero por ejemplo, yo he entrevistado a psicólogos que yo sé que son cristianos, pero cuando toco temas, digamos que muy álgidos, muy controversiales, ellos se abstienen de debatirlo de manera pública y guardan como un perfil de neutralidad en temas muy álgidos que tienen que ver mucho con la moral, como tú acabas de decir, ¿no? Igualmente Duque es un hombre abiertamente católico cristiano, de una manera pues se inclina por la familia, padre, madre, en fin, pero cuando a él le hicieron preguntas acerca de la Biblia, él hizo énfasis en que una cosa es la Biblia y otra cosa es el Estado, y como haciendo ese divorcio para que no lo tilden de religioso, como hacemos allí.
Bueno, yo creo que el problema radica en algo que planteó Platón. Hace muchos años, Platón dijo que había una separación del mundo de las ideas con el mundo real. Y desde ahí se empezó a hablar de una dicotomía entre lo sagrado y lo secular. Entonces, por ejemplo, Tomás, para las personas, cualquier persona, es sagrado ir a la iglesia, pero es secular ir al trabajo. Lo que dijo el Duque, es sagrado leer la Biblia, pero es secular hablar de política, por ejemplo. Y eso es lo que sostienen también muchos pastores. No nos metamos en el gobierno porque eso está ya demasiado, hay demasiada corrupción, eso es secular, pero un ayuno es sagrado. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos seres integrales y fuimos creados integralmente para desarrollar diferentes actividades en todas las áreas de la sociedad. La Biblia es el manual para todas las esferas de la sociedad. Es en la Biblia donde se encuentran los principios básicos, la ley moral y la ley natural para todas las áreas, como tú mencionabas, la psicología, la política, todo. Cuando empezamos a tener estas ideas griegas de separar y de decir, ok, no, no es tan importante realmente lo que dice la Biblia para la política, entonces hay una dicotomía porque hace parte de un ítem más de nosotros el hecho de ser cristianos. Por ejemplo, para los musulmanes, no para todos, pero para la mayoría, el ser musulmán quiere decir que la religión predominante se desenvuelve en todo, en la forma en cómo ellos comen, en la forma en cómo ellos hablan, en la forma en cómo ellos desarrollan políticas, en todo se desenvuelve su religión. Pero para nosotros es como si fuera una característica más, no es el todo, el cristianismo, sino hace parte de una característica. Entonces, si a ti te preguntan, ¿crees que la Biblia es importante? Ah, sí, es importante para la iglesia, pero no para todo lo que se desarrolla en la sociedad. Y esa es la dicotomía que tenemos en nuestra mente entre lo sagrado y lo secular, de separar unas cosas como más importantes que otras. Pero lo que sí es claro destacar es que todo lo que hacemos es sagrado. De hecho, la palabra trabajo, bíblicamente, quiere decir abodá, que es adorar. Entonces, por ejemplo, en la Biblia, cuando decía que Adán trabajaba la tierra o cultivaba en la tierra, la palabra que se utiliza ahí es abodá, o sea, trabajar. Pero cuando dice en Salmos que David adoraba a Dios, se utiliza la misma palabra abodá. Entonces, para nosotros, el trabajo y ir a la iglesia son dos cosas diferentes. Pero bíblicamente, el trabajar era adorar a Dios, es adorar a Dios, es servir a Dios. Entonces, si nosotros dejamos de vivir en esta separación o en esta dicotomía de las ideas, entonces vamos a poder integrar la Biblia en todas las esferas de la sociedad y en nuestra vida, entendiendo que todo lo que hacemos es sagrado. Es decir, ¿ustedes están en desacuerdo en lo que se refiere a vivir en un estado laico? Esa es una pregunta muy importante y yo les invito a los oyentes a poder revisar los que tengan esa curiosidad en el derecho, en el área política, algunas de las sentencias del ex magistrado Carlos Bernal, porque él desarrolla muy bien este asunto del Estado laico, comprendido como la separación de la Iglesia y del Estado, pero la diferenciación entre lo que es el Estado como una entidad o una institución que se plantea como atea, ¿sí? Porque es que hay que dejar de un lado esa visión de que lo laico es similar a lo ateo. Hay estados que son laicos pero no son ateos. Y entender eso es fundamental porque Colombia es un estado laico, es un estado que se rige bajo la constitución política. Pero no voy a defender en su totalidad todo el principio de la carta que nos rige en términos públicos, pero sí voy a mencionar que allí hay muchos principios de gobierno civil que antes de plantearse en la constitución política se plantearon en la Biblia. Lo que sucede es que para el caso colombiano, ¿cierto? Hay una mezcla entre esos principios bíblicos y algunos fundamentos o algunos postulados que el humanismo planteó en algunas épocas de la historia como la Revolución Francesa. Entonces, cuando tú mezclas todo eso, pues vas a terminar
diciéndole a la gente, la salvación es el Estado, por un lado, y entonces aquí no puede entrar nada y todo tiene que ser neutral, como lo decías hace un momento con el ejemplo de los psicólogos que han participado aquí, y entonces aquí no puede haber nada más allá de lo que se plantea en la Constitución, cosa que es cierta, pero hasta cierto punto. ¿Por qué digo que hasta cierto punto? Porque cualquier postura de cualquier funcionario público del Estado no es neutral. Cada persona tiene un sistema de pensamiento que le guía a tomar decisiones a la luz de ese sistema de pensamiento. Tanto es así que cuando nosotros cada 4 años vamos a las urnas, nosotros no estamos votando un candidato realmente. Lo que nosotros estamos votando es qué sistema de pensamiento queremos para que se gobierne nuestra sociedad. Y lamentablemente, no todos los sistemas de pensamiento que se postulan a las elecciones, pues son los más favorables para la comunidad. Entonces, bajo ese entendimiento, debemos entender esa diferencia entre que un Estado laico no es un Estado ateo y que un Estado laico debe regirse sí o sí bajo la ley moral, porque a veces nosotros hacemos un relativismo de lo que ocurre en los asuntos de la sociedad o de las ciencias sociales, cómo se analiza, y nos olvidamos que, por ejemplo, en el lado de las ciencias exactas, sí hay unas leyes que son inamovibles, como la ley de la gravedad, como la ley de la termodinámica, ¿cierto? Que sin esas leyes tú no podrías interpretar el mundo. Pero cuando nos vamos al lado de las sociales, nos olvidamos de que hay unas leyes que sin ellas sin ellas no podemos convivir. Entonces, la invitación y con esa pregunta que es muy importante es, somos un Estado laico, es cierto, porque aquí la Iglesia no gobierna sobre el Estado y eso está muy bien, pero un Estado laico no es sinónimo de un Estado que no tenga una ley por encima, que es la ley moral, que es una ley invisible, que es una ley que no está escrita como tal en las puertas, pero que la Biblia la plantea en los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que empezar a comprender porque esa ley moral es la que debe regir cómo debemos vivir. Muy bien. En una oportunidad, un gobernante de Latinoamérica que no se le llevaba muy bien con la católica, que era la religión oficial de ese país, trató de una otra manera de reunir a todos los protestantes en sus distintas denominaciones para crear una ley del Estado para que también, pues ellos, al igual que la católica en ese país, tuvieran los mismos derechos, porque resulta que, por ejemplo, el Estado le daba, habla en pasado, pues no sé cómo está eso ahorita en ese país, pero le daba mucho aporte económico a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado, más no a las iglesias protestantes, y él las reunió todas, y nada, eso fue, perdón la palabra, un despelote, no sé, se pusieron a pelear unas con otras, que sí estaban de acuerdo con esto, que no estaban de acuerdo con otro. ¿Cómo hacemos con la división dentro del cristianismo en una cosmovisión bíblica? Bueno, el asunto aquí es que América Latina, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos y de las zonas del norte de Europa, de los países del norte de Europa, fue colonizado bajo una visión dependiente del Estado y se intentaba evangelizar a partir de la fuerza que el Estado tenía sobre la población. Esas consecuencias de esa represión que el catolicismo español tuvo por América Latina tiene algo que ver con ese pensamiento que hoy se tiene. Y es que la Iglesia Católica hasta no hace muy poco, mediados del siglo XX, tenía unas relaciones muy profundas con el Estado, en este caso nuestro, con el Estado colombiano. Incluso aquí había algo que se denominaba el concordato, ¿no? Que era una relación estrecha con la Iglesia en el Vaticano. Casi que el Vaticano tenía una injerencia tan inmensa sobre nuestro país que podía derogar muchas de las cosas que aquí los gobernantes decidían, precisamente por esa estrecha relación. Pero cuando nosotros vemos el protestantismo con su visión y su postulado de separación de los poderes y de que la iglesia se encargue de los asuntos de la iglesia y de que el Estado se encargue de los asuntos del Estado, vamos a darnos cuenta que no es que ahora porque los protestantes pueden participar, entonces los protestantes van a llegar a llenar el vacío que dejó la Iglesia Católica en el gobierno civil.
porque entonces estaríamos cayendo en lo mismo. Más bien, lo que el protestantismo plantea es que el gobierno civil pueda mantenerse en esa verdad de defender y de proteger la vida, la libertad y la propiedad privada, como lo hablaba hace un momento Sara, pero también que pueda mantener una división, por decirlo de alguna manera, con la iglesia, en tanto institución. Pero la gente de la iglesia, aquellos que no se encargan directamente de la administración, de las prédicas o de esos asuntos muy propios de la iglesia, sí tiene que entrar a influenciar al Estado o al gobierno civil para que ese gobierno civil tome un rumbo según los principios que en la iglesia se deben enseñar. Por esa razón, y concluyo mi comentario con esto, no es solamente un asunto de reformar el gobierno civil, sino es un asunto de reformar la iglesia, porque de la iglesia salen las personas que van a llegar a influenciar en las diferentes áreas de la sociedad, incluso más profundo, reformar la familia. Entonces, si bien el tema en la Biblia habla sobre el gobierno civil, y ya respondimos que sí, la Biblia habla de la familia, de la iglesia, habla de cómo esas estructuras, esas instituciones se deben mantener en libertad para que los demás asuntos se puedan dar. Yo también quiero responder algo a esta pregunta, Tomás, y es que hubo un francés que una vez fue a hacer un estudio en Estados Unidos, Tocqueville, y él escribió, él no era cristiano, de hecho era ateo, y entonces cuando fue a Estados Unidos, él se preguntó, ¿por qué Estados Unidos? Esto fue más o menos en 1800, y él se preguntó, ¿por qué Estados Unidos es tan grande? ¿De dónde radica el poder y la grandeza y la riqueza de Estados Unidos? Al final de todo lo que él escribió, él dijo, yo entiendo ahora que el poder y la grandeza y la riqueza de Estados Unidos no radica en un gobernante, no radica en la economía de Estados Unidos, no radica en el poder tan grande que puede tener un presidente, sino que radica en la virtud que tiene su pueblo. Entonces, cuando nosotros dejamos de mirar o dejamos de poner toda nuestra esperanza en solo un poder político o en un presidente o en un gobernante para entender nuestra responsabilidad individual, entonces podemos hacer más cosas y podemos trabajar por educar, por discipular, por enseñar y para crear una virtud en el pueblo. Esto se tiene que encargar la iglesia debe formar la conciencia de los individuos. Y es por eso que hacemos énfasis en que hay una división, hay una separación, porque el gobierno civil no es el que se encarga de educar, de enseñar a los nuevos ciudadanos, es la familia, es la iglesia. Y es de allí donde se puede tener un pueblo virtuoso y ese pueblo virtuoso escogerá a un hombre virtuoso. De nada sirve decir, no, este presidente nos salvará de todo lo que va a pasar en nuestro país. No, porque va a llegar otro que va a tener sus mismos ideales y que va a seguir con su legado. El tema es levantar un pueblo virtuoso que entienda el rol del gobierno, que es un rol limitado. Y en Estados Unidos en ese tiempo se entendía, estoy diciendo que en ese tiempo, porque ahora las cosas han cambiado mucho, ya no es lo mismo, pero en ese tiempo se entendía que los gobernantes se regían bajo la Constitución y eso es la base de una república. Los gobernantes son gobernados por la Constitución y por eso es que el pueblo tiene confianza de que sus mismos gobernantes están teniendo límites y no quieren extender su poder. Pero insisto en la pregunta, muchachos, ¿y cómo hacemos con tanta división dentro de la iglesia protestante como lo dije, que lamentablemente se presentó ante esta iniciativa de ese gobernante de querer unir toda la iglesia protestante y nivelarla desde el punto de vista de los beneficios que le da el Estado, nivelarla a la iglesia católica? Sí, nosotros colocábamos esto como base para decir lo siguiente, y es muy sencillo, pero muy difícil de hacer, la verdad. O sea, es muy sencillo de decir, pero es difícil de hacer. Y es comprender que la iglesia no son las denominaciones, ¿sí? O sea, eso es una afirmación muy fuerte, pero cuando la vemos de esa manera, vamos a evitar que sean unas pocas denominaciones las que se asuman como las que van a llevar las banderas de todo el cristianismo protestante en América Latina, en cada nación. Realmente, la institución de la iglesia va más allá de un templo
la institución de la iglesia va mucho más allá de lo que plantee un pastor de una iglesia muy reconocida o muy grande. Y en ese sentido, la unidad entre cristianos que comprenden la cosmovisión bíblica es fundamental. Y te voy a poner un ejemplo para la solución de ese asunto. Yo tengo muchos amigos que son jóvenes que comprenden temas de cosmovisión bíblica. Con Sara tenemos muchos amigos y ellos no necesariamente tienen un llamado al gobierno civil. Y eso es algo muy bueno, porque imagínate donde todos los jóvenes tuvieran un llamado al gobierno civil, pues dónde quedarían los que se preocupen por el arte, los que se preocupen por la educación, los que se preocupen por los negocios. Entonces, esos que se preocupan por los negocios, que sigan haciendo empresas, que se dediquen a generar riqueza para poder apoyar a los demás. Y los que tienen un llamado al arte, pues que se dediquen al arte, ¿sí? Pero lo que ocurre aquí es que el gobierno civil quiere ser artista, el gobierno civil quiere hacer empresa y el gobierno civil le quiere predicar a la gente, además de educar a los niños. Entonces, la respuesta ahí está en que cada uno comprenda el rol y el llamado al que Dios tiene, el llamado que de Dios tiene. Entonces, es un asunto vocacional, un asunto del propósito individual, porque hay pastores, y con todo el respeto que se merece la institución de la iglesia, que no han comprendido ese asunto, que no han sido capaces de saber que la iglesia tiene un rol específico, como decía Sara, es la conciencia de los individuos, la conciencia que dice, venga, es que la homosexualidad no está bien, venga, es que el que venga una multinacional a intentar romper con todo lo que está sucediendo en una nación en términos de libre mercado no está bien. Que le hable en todos los ámbitos, no solamente en términos de lo moral relacionado con el aborto o con la homosexualidad, ¿cierto? Que eso, en eso, digamos, hay una claridad entre todas las denominaciones, pero que empiece a hablar de todos los ámbitos y que cada uno diga, venga, es cierto, en lo que me hablaron en la iglesia sobre el arte, yo lo voy a aplicar en el área en la que yo me estoy desarrollando. Lo que me hablaron sobre la educación, pues yo voy a dejar que mis hijos dejen de ser influenciados por el Estado en el colegio o en la universidad y yo mismo me voy a encargar de educarlos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a evitar que unos pocos, incluso hay que decirlo, y creo que esto la gente lo debe conocer, que se autoadjudican como apóstoles en nuestra época, pues están llevando una visión errada de lo que realmente es la iglesia. Y en ese sentido, pues estaríamos casi que copiando el modelo católico jerárquico, donde unos pocos tenían una comunión con Dios, pero lo cierto es que Dios se comunica con cada uno de nosotros y nos da un mandato cultural a desarrollar, pero tenemos que respetar esa jurisdicción y tal vez si no se comprende el término jurisdicción, ese rol que tenemos en la sociedad y no estar buscando cómo me meto a estar en el otro, ¿sí? A acaparar el poder del otro, porque ahí es donde empiezan las luchas y las diferentes problemáticas que hoy tenemos. Sí, yo creo también que para responder a tu pregunta en cuanto a la unidad, hay un versículo en la Biblia que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento o por falta de sabiduría. Y en muchas ocasiones nosotros supuestamente nos unimos a visiones que creemos convenientes, pero realmente no tenemos el conocimiento ni discernimos de qué nos estamos uniendo o a qué nos estamos uniendo. Y entonces después le echamos la culpa a determinado pastor o le echamos la culpa a determinado gobernante sin entender la responsabilidad individual. Por eso hemos hecho tanto énfasis en la responsabilidad individual. Porque si nos preguntas ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para una iglesia que está separada, que está dolida por todo lo que ha visto? Y realmente es eso, está dolida por ver gobernantes que se hacen llamar cristianos, pero han dejado en mal nombre la iglesia. Entonces yo pienso que ahora lo importante es que nos dejemos de quejar, no nos quejemos más y empecemos a entender nuestra responsabilidad individual conociendo qué debemos hacer. Y por eso es que hacíamos énfasis en cuál es nuestro rol como ciudadanos, porque si nosotros conocemos qué debemos hacer, entonces entendemos nuestra responsabilidad individual y no vamos a perecer por falta de conocimiento porque vamos a saber discernir y vamos a saber después escoger y enseñar a otros a saber también escoger. Entonces pienso que es como todo un círculo donde por donde empieza es por nosotros mismos, por la responsabilidad individual
para después educar a otros y entonces enseñar a las nuevas generaciones a saber escoger y así no quejarnos de lo que está sucediendo ahora, sino empezar a hallar soluciones. Educación, palabra clave. Hoy en día se ve mucho, y ustedes hicieron énfasis en que la familia la debe educar, pues los padres, pues, ¿no? Los principios de la familia, pero tenemos algo que ha calado mucho en el ámbito secular del gobierno, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entré a un colegio y había una cartelera de educación sexual para niños, bueno, eso lo veía todo el colegio, desde niños de 6 años hasta, bueno, para ustedes contar. Y la cartelera, tú tienes derecho a, tú tienes derecho a, tú tienes derecho a, tú tienes derecho a, tú tienes... Es más, decía incluso que las niñas deberían cargar mínimo 2 condones, no especifican por qué, ¿no? Pero no se imagina, porque ellas tienen el libre derecho a hacer un trío si ellas quieren, o sea, estamos impresionantes. Estamos hablando del señor, de un político, para no decir nombre, que en Bogotá mandó travestis a los colegios a decirle que mandarse a cambiar de sexo es normal, que mandarse a colocar falda es normal, que mandarse a colocar seno es normal, que eso forma parte del libre derecho de desarrollo de la personalidad, e incluso hicieron besatones de niños con niños y niñas con niñas. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a enfrentar ese monstruo? Ese monstruo que viene, esa bola de nieve que ya no es una bolita, sino es algo inmenso que viene ya como que atropellando a muchísimos colegios, padres. En estos días atendí porque nosotros somos Violencia Intrafamiliar, no solamente es un programa, también tenemos una fundación que trabaja con familias y vimos una niña que a los 10 años piensa que es lesbiana porque a los 8 años vio una pornografía lésbica porque la mamá le dejó el celular para que se distrajera y terminó viendo pornografía. ¿Cómo hacemos con esta erotización, con esta hedonización de nuestra sociedad, muy bien absorbida por el Estado y es la excusa como para que todos los jóvenes hagan lo que el cuerpo les pide, podemos decirlo así? ¿Cómo enfrentamos eso? Bueno, vamos a separar este punto en dos y primero es entendiendo cuál es el rol de la familia para después hablar específicamente de la ideología de género. Entonces, quien tiene la autoridad sobre sus hijos de enseñar y educar son los padres. El gobierno no tiene ninguna autoridad porque el gobierno no es personal. Entonces, el gobierno nunca va a poder llegar a cada niño de nuestra nación, por ejemplo, a decir cómo tú debes crecer, qué cosas tú debes mejorar, cómo yo te puedo corregir. No, porque el gobierno no es personal. Sus padres sí, son los únicos encargados de corregir a sus hijos, de educarlos, de instruirlos y de criarlos para que crezcan con principios morales. Entonces, una de las primeras soluciones que yo plantearía a esta pregunta es que los padres definitivamente tienen que ser padres, tienen que entender cómo ser padres, porque ahora hay muchos niños educando a niños. Entonces, ¿qué le puede brindar un niño a otro niño? Nada, porque no entiende su responsabilidad como padre. Entonces, de hecho, hay una frase que me gusta mucho y es que es de un doctor que dice, nosotros estamos mandando a nuestros hijos al César para para que vengan romanizados y después decirles, ¿por qué no me los educaste bien? ¿Por qué no me los educaste cristianos? Pero ¿cómo quería que se los educara cristianos si los estamos mandando al César? Entonces, sí, los padres no están entendiendo la responsabilidad que tienen como padres de educar en principios, de educar en carácter. Este es otro punto importante, y es que el gobierno civil no puede educar en carácter, los padres sí. Los padres son los encargados de decirle al niño qué es lo bueno y qué es lo malo y que el niño aprenda a razonar entre lo bueno y lo malo para que después tenga autogobierno. Pero si los padres dejan esta responsabilidad al Estado, el Estado dirá que no existe ni bien ni mal, sino que tú mismo decides qué está bien y qué está mal para ti. Entonces empiezan a relativizar la moral por la falta de responsabilidad que tienen los padres de educar en la moral a sus hijos. Eso por el lado de la familia, de que la familia es la base de la sociedad y como todos lo sabemos, la familia es la que construye una sociedad porque es en la familia donde se instruyen los nuevos ciudadanos. Y el Estado ha comprendido que si usurpa la educación, entonces va a generar nuevos ciudadanos que piensen como ellos quieren que piensen controlados, como tú bien lo decías, en los colegios se ponen carteleras normalizando conductas que son inmoralmente falsas, que son
que son también terribles porque generan destrucción y perversidad en una sociedad. Entonces, sí, la responsabilidad ahí está sobre los padres. Ellos son los encargados de educar a sus hijos en la verdad absoluta. Y yo quiero hacer énfasis en esto, hay una verdad absoluta. Y los colegios que están diciendo, no hay verdad absoluta. Si tú tienes una verdad, está bien. Y si yo tengo otra verdad, está bien. Entonces hay relativismo en la verdad. Y eso es todo lo que está instruyendo los colegios para después entrar a la ideología de género que Michael lo va a explicar. Y es muy importante ese punto para concluir la pregunta que nos hace Tomás, y es que cuando los padres no asumen su responsabilidad queda un vacío, y ese vacío lo llega a llenar el Estado, pero no el Estado, no un Estado objetivo, no un Estado que quiere realmente que su sociedad comprenda principios, sino un Estado que quiere mantener a la gente ignorante. Y esto es algo que solemos escuchar mucho, que el Estado le interesa más que las personas mantengan en ignorancia, pero a la par escuchamos, por ejemplo, propuestas de más presupuesto para la educación. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que en el Congreso de la República se pida más presupuesto para la educación, pero a la hora de ver la retribución en términos sociales no estamos comprendiendo a totalidad qué es lo que se está enseñando desde la guardería hasta la universidad y más adelante? Había un programa en el gobierno de Juan Manuel Santos que se llamaba De Cero a Siempre. Yo no sé si lo escuchaste alguna vez, Tomás. Sí, señor. Mire que eso es algo muy interesante, y ya con esto paso a la ideología de género, porque De Cero a Siempre genera la mentalidad de que nosotros debemos depender del Estado desde que nacemos hasta toda la vida, hasta que nos muramos, ¿sí? De cero a siempre, básicamente es eso. O sea, que el Estado se va a encargar de nosotros desde cero hasta siempre. Entonces, bajo ese entendimiento, las presiones que se vienen dando por esa ausencia de responsabilidad de los padres empiezan a resolverse cuando vemos filosofías que no están respondiendo a lo que se necesita en medio de la niñez. Y ahí entra la ideología de género, que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos autoritarios buscan desordenar la identidad de cada individuo, en este caso de los niños. ¿Y por qué digo con propósitos autoritarios? Porque si bien estamos en una sociedad plural, donde cada persona tiene libertad de expresarse, el problema resulta cuando yo quiero expresar mi ideología con recursos del Estado imponiéndole a los demás eso. Ahí entra el propósito autoritario de la ideología de género. ¿Y por qué anticientífico? Porque biológicamente todos los seres humanos tenemos un sexo definido, y eso es algo que no se puede refutar. Incluso hace mucho tiempo se hablaba de un gen homosexual, gen que fue refutado porque en últimas nunca se vio. Bueno, tenemos problemas de señal con nuestros invitados el día de hoy. Estamos hablando con Michael Leonardo Serrano, estudiante de Ciencias Políticas y Economía, y Sara Prada, quien es estudiante de Comunicaciones y Cosmovisión. Y el tema del día de hoy es: la Biblia habla, en sentido de pregunta, ¿la Biblia habla de gobierno civil? Y bueno, y estábamos en un punto bastante importante como es todo esto de la ideología de género, y precisamente Michael estaba hablando del, entre comillas, el gen gay, que supuestamente era... quienes hablan pues de ese gen gay de una otra manera pues establecen de que es irrefutable, de que sí se nace, que bueno, resulta, y voy a complementar lo que estaba diciendo Michael, resulta que hay un estudio con más de 300.000 personas, el cual estableció que estudio de ADN que se hizo con más de 300.000 personas, y ese estudio determinó que el gen gay no existe. Así que, señores, nadie nace gay, nadie nace lesbiana. Los únicos que tienen derecho a estar confundidos con su sexualidad son los intersexuales, lo que anteriormente se le llamaba hermafroditas, que son los que nacen con pene y con vagina.
que obviamente estamos hablando de algo suena un poco duro, pero es así, algo que no es normal, es como si alguien nace sin un brazo, pues uno podemos decir que es una persona normal. Obviamente cognitivamente pueden ser normales, pero desde el punto de vista de lo que es de la parte fisiológica, pues hay algo allí de origen genético que no cuadró, vamos a decirlo así. Entonces así pasa igualmente con los hermafroditas o intersexuales, los cuales de una u otra manera, pues ellos no tienen la culpa de haber nacido así, ellos sí tienen derecho a estar confundidos. Y de hecho, yo quiero aprovechar la oportunidad porque resulta que investigué y resulta que de cada 100 niños que nacen en el mundo, uno nace intersexual, que cuando salen del vientre, en el parto, pues los médicos no saben si colocar niño o niña porque precisamente viene con esta diferenciación, vamos a decirlo así. Entonces, en esos casos, nunca hay que imponerle un género al niño o la niña. A medida que va creciendo, se debe criar de manera neutral para que ellos mismos elijan, pues, de otra manera con qué género se identifican. Así que, bueno, eso es bien importante. Aprovecho la oportunidad para aclararlo. Los únicos que tienen derecho a estar confundidos de no sé quién soy, no sé qué soy, si soy hombre o mujer, son los intersexuales o los anteriormente llamados hermafroditas. Bueno, el tema de la ideología de género, bueno, bastante importante, de una manera, pues, alarmante. He estado viendo cómo, como dije no hace mucho, pues, en algún momento la alcaldía de Bogotá estuvo mandando travestis, estuvo mandando personas con una bandera, ¿no? Y es lo que le iba a comentar, ya llegaron otra vez Sara y Michael, con la bandera del amor y de la no discriminación. Esa es la excusa para todo, ¿no? Lo que es el amor y la no discriminación. ¿Cómo hacemos con eso, muchachos? ¿Cómo hacemos para ir en contra, como ellos dicen? Pero es que ustedes odian, claro, entonces nosotros somos amor, ustedes discriminan, en cambio nosotros no, luchamos en contra de la no discriminación. ¿Cómo hacemos con esa estrategia que de una u otra manera les ha funcionado? Porque vemos cosas impresionantes, sobre todo en colegios públicos. Claro, Tomás, y algo que quería concluir de lo que decía hace un momento sobre el propósito autoritario es que todos tenemos una biología que define aquello que somos, incluso aquellos que tienen problemas genéticos. Mira, hay un estudio que se los podemos enviar que menciona cómo aquellas personas que mueren, desde los huesos hasta cada cabello de nuestro cuerpo, dice qué somos, ¿sí? O sea, el día que yo me muera, va a aparecer en mis huesos que fui hombre. Y el día que Sara muera, va a aparecer en sus huesos que fue mujer. Independientemente de los problemas genéticos que haya tenido, cada uno de nosotros cada célula de nuestro cuerpo anuncia qué somos en términos de sexualidad. Entonces, el propósito autoritario de la ideología de género es generar una confusión en la identidad de cada individuo, independientemente de los problemas que pueda desarrollar. Y en esa confusión se lucra a partir de otras perspectivas que se relacionan con ella, como el feminismo y el tema del aborto, y empieza a justificar que hay matrimonio homosexual, empieza a justificar que hay una serie de razones para adoptar desde parejas homosexuales. Y el problema de esto no es que nosotros tengamos un odio recalcitrante contra la comunidad LGBT. El problema de esto, Tomás, es qué perspectiva vamos a tener para educar, qué perspectiva vamos a tener para traer un gobierno civil que defienda estos tres principios y bajo qué ley nos vamos a regir. ¿Y qué libertad vamos a tener nosotros si no vamos a tener la seguridad? Nosotros con Sara hemos tomado la decisión de que cuando nos casemos vamos a educar a nuestros hijos en casa, porque comprendemos que ya el colegio, tal y como se concibe en la actualidad, está concebido de una manera tal que lleve a nuestros hijos a la ideología de género. Y esto no es un cuento de hadas, esto no es un invento que apareció hace unos años, esto es algo que se viene dando desde una agenda global que busca disminuir la población. Esto es algo que se viene desarrollando a partir de una manipulación mediática,
pero también es algo que se viene implementando a partir de un discurso de odio desde lo que la sociedad occidental ha construido en sus bases judeocristianas. Entonces, cuando uno dice esto, lo pueden tildar de exagerado. A mí en la universidad me han dicho que soy un fascista, que soy un de extrema derecha, mejor dicho, me han dicho de todo, que soy un conservador, pero aquí el punto no es tanto de qué nos puedan tildar y qué etiquetas nos puedan poner, sino que nosotros en la defensa de la libertad no podemos permitir que la manipulación del lenguaje siga trayendo eufemismos para problemas que están ocurriendo en términos de educación, en términos de familia y en términos de gobierno civil. Y se lo estamos diciendo personas que tenemos 20 años, que ese podría ser otro argumento que a veces dicen, no, es que eso es un asunto de ancianos, ¿sí? Y lo cierto es que no. Este es un asunto de lógica y de sentido común. Sí, y para ampliar la respuesta a la pregunta, es que ellos manipulan mucho con el lenguaje. Entonces, el hecho de decir, nos estás odiando y tu discurso es un discurso de odio y entonces por eso debe ser juzgada porque nos estás odiando, no nos toleras, no nos respetas. Si tú ves todos los conceptos que ellos usan, se ha manipulado el lenguaje y no se ha hecho un uso correcto del significado de cada palabra que se utiliza. Entonces, por ejemplo, ellos no entienden correctamente cuál es el significado del amor, cuál es el significado de la libertad, cuál es el significado del respeto. Porque si tú ves, cuando nosotros venimos a argumentar hacia ellos y argumentamos sus ideas, más no la persona. Nosotros no estamos en contra de la persona, sino de sus ideas, de todo lo que están pensando. Y cuando venimos a argumentar este tipo de cosas, quien realmente viene con agresión son ellos, porque ellos están realmente en contra de lo que es la verdad absoluta. Entonces, ellos no quieren escuchar otras ideas que sean contrarias a las suyas, pero tampoco permiten que otros no piensen como ellos piensan. Entonces es una manipulación del lenguaje muy fuerte al no saber lo que es el amor, al no saber lo que es la libertad y, y por eso es que entonces vienen con sentimentalismos como estos de que ustedes no nos están amando y nos están odiando. De hecho, quiero hacer una aclaración y es que nunca una persona puede llegar a ser juzgada porque odió a otra persona, porque el gobierno civil no puede saber las intenciones del corazón de una persona. El gobierno civil no puede saber si tú odiaste o no odiaste. El gobierno civil puede juzgar las acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Bueno, tú mataste a una persona, tú debes ser juzgada por la acción de matar. Pero más allá de que si tú mataste porque la odiabas o porque te sacó la piedra, lo que sea, el gobierno civil no sabe eso, ni siquiera nosotros mismos. Eso solamente lo sabe Dios, las intenciones del corazón de cada persona. Entonces el discurso de odio que ellos tienen en sí mismo es un error, es una falacia, porque el gobierno civil ni nosotros mismos podemos conocer las intenciones del corazón. Entonces tú no puedes decir, te voy a juzgar porque tú me odias. No, tú tienes que decir, yo te voy a juzgar porque tú hiciste esto, o sea, una acción en concreto, no una emoción. Muy bien, muchachos, ya estamos terminando el programa, me queda menos de 2 minutos. Imaginemos al señor Michael Leonardo junto con Sara Prada, están en la cabeza del gobierno, de la parte ejecutiva. Bueno, hable un poquito de cómo sería pues una Colombia dirigida por ustedes como de una manera pues, sí, como presidente. Hablemos de algo irreal. Están los presidentes... ya no es de manera individual, sino el presidente Michael junto con la presidenta Sara. Háblame de esa Colombia de Michael y Sara. A ver, ¿cómo sería? Gracias. Bueno, ahí sería primera dama. Pero no, mira, algo que nosotros rescatamos y que es muy necesario es descentralizar el poder. En Colombia el poder está centralizado en Bogotá y las regiones necesitan tener una comunicación a partir de las necesidades en sus territorios. Pero si nos preguntaran cuál sería nuestra primera decisión, yo creo que quitar tanta burocracia que hay en el gobierno nacional. O sea, aquí hay ministerios que son ineficientes, innecesarios y de una inutilidad enorme. Y te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, del Ministerio del Deporte, del Ministerio de la Cultura,
de ministerios que realmente no están cumpliendo las funciones del gobierno civil. Y esto pueden ser afirmaciones muy fuertes, porque para muchos el Ministerio de la Cultura y del Deporte son logros inmensos, pero cuando vamos a darnos cuenta, no es que estemos en contra del deporte o de la cultura, es más, nos fascinan todos esos temas, pero eso debe ser dado por los que tienen llamado a eso, y no el gobierno nacional dictar las disposiciones para regularlo todo. Entonces yo creo que nuestro gobierno sería un gobierno donde se desregulen muchas cosas, donde se disminuya la burocracia y donde se descentralice el poder. Y yo pienso también que una Colombia que nosotros soñamos es una Colombia con menos leyes ineficientes y también inútiles. En cada semana se radican muchísimas leyes que no realmente son, yo puedo decir, son estúpidas porque no tienen el propósito de proteger ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad privada del individuo, sino el propósito de controlar. Entonces, creo que una forma de decir esto es que llegaríamos al poder para quitarle poder al Estado. Entonces, el Estado no debe tener el poder que tiene ahora. Es mucho lo que controla, es mucho lo que nosotros como ciudadanos le hemos dado al Estado y que no debería tener, porque debería haber una responsabilidad individual, una responsabilidad por parte de las asociaciones, de las empresas, de los educadores, de cada esfera de la sociedad. Entonces, eso también haría parte de lo que nosotros soñamos para Colombia. Bueno, yo quisiera aprovechar con la venia, por favor, señor director Pablo, perdóname un poquitico más de tiempo. Ustedes son una pareja pues cristiana y hagamos el llamado a los jóvenes entonces a vivir un noviazgo en santidad, en fin, aprovechemos este minutico, un minutico más. Total, y ahí el principio es que antes de gobernar una nación debemos autogobernarnos, gobernar nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad y ahí sí toda la nación, ¿no? Porque a veces queremos llegar rápido a la presidencia y cosas así, pero no queremos hacer el proceso. Y el primer proceso es gobernarme a mí mismo, para luego empezar a gobernar cosas de mayor responsabilidad. Entonces yo creo que ese podría ser un programa sobre las relaciones, un tema diferente al tema de gobierno civil y esa es la invitación, que podamos autogobernarnos. Y mi invitación es que sí se puede tener un autogobierno, pero solo entendiendo la ley moral, o sea, entendiendo que Jesús vive en nosotros. Y, por ejemplo, quiero hablar esto públicamente. Nosotros hemos decidido muchas cosas como pareja para guardarnos y para llevar realmente una relación en santidad. Una de las cosas que nosotros decidimos es que durante nuestro noviazgo no iban a haber besos en la boca. Entonces, otra de las cosas que nosotros decidimos es que nuestro primer beso iba a ser en el matrimonio. Definimos muchos límites en el área de los toques, porque sabemos que es un área que de verdad es tan, pero tan fuerte, porque te provoca muchas cosas. Entonces solamente un toque te va a provocar más y más y más cosas. Así que nosotros hemos decidido muchos límites, hemos hecho literalmente como contratos entre los dos, donde los dos hemos firmado y hemos dicho no vamos a sobrepasar esto, porque sabemos que si lo sobrepasamos vamos a traer destrucción a lo que queremos y lo que soñamos como familia. Importante también rodearse de una comunidad que esté atenta de eso, porque a veces uno como pareja no es consciente de ciertas actitudes, pero cuando otros están en el mismo sentir que tú, otras parejas jóvenes que también están ahí atentas, otros líderes que nos vienen también asesorando y nos vienen aconsejando, entonces uno puede caminar en rectitud. Y a veces uno como joven quiere hacer todo solo y que nadie me diga nada y entonces si me dijo entonces me pongo bravo. No, es también tener una actitud enseñable y de estar dispuesto a la corrección. Yo creo que eso es algo que tal vez se ha perdido mucho hoy, pero hay que rescatarlo. Excelente. Bueno, quiero agradecer pues a los jóvenes Michael, Leonardo Serrano y Sara Prada con un tema muy interesante el día de hoy. La Biblia habla de gobierno civil y bueno, ya queda por ahí entonces pendiente un programa sobre noviazgo desde la cosmovisión bíblica, podemos decirle así, o ustedes eligen el título del programa, pero excelente. Los felicito. Y rapidito, Pablo, qué pena, ya el director debe estar por ahí. Me recordó mucho a Sara Castellano, la hija de los pastores César y Claudia Castellano, que el primer beso fue en el altar,
con su novio de Brasil. Así que nada, los felicito, muchas bendiciones. Gracias al Centro de Negocios y Mercadeo, en cabeza de don Germán y la señora, se me escapa el nombre de la gerente, pero en definitiva, gracias por facilitarnos las instalaciones. Gracias a clasificadosbarranca.com por el computador. Y nos vemos Dios mediante mañana martes a las 9 de la mañana, hora de Colombia, con otro interesante tema por acá, por el Tren 10 y violencia intrafamiliar. Gracias, Michael, y gracias, Sara. Bendiciones. Gracias, un abrazo. Gracias, Chao. saludos a la gente de Barranca. Chao, chao.